Les quiero poner el título de lo que vamos a estar hablando hoy y yo le he puesto como título Cada minuto cuenta. Y aquí seguramente vamos a escuchar algunos versos que son muy emblemáticos, por así decirlo, muy conocidos. Hay algunos textos que vamos a recordar hoy, que vamos a decir, yo ya había oído acerca de esto. Y comienza el capítulo 3 en la primera expresión diciéndonos esto: todo tiene su tiempo. Bueno, recordemos que yo le he puesto que es Salomón el autor de este libro. Muchos coinciden en que es Salomón el autor, inspirado por Dios de este libro. Ah, que Kohelet, como desde el principio se presentó como el predicador, que la mejor traducción es el maestro. Entonces, el predicador, el maestro Salomón, va a estar hablando, recuerden, si estuviste conectado aquí la semana pasada, desde una perspectiva muy humana, muy lo que sucede debajo del sol. Y de hecho, para darles un poco algo anticipadón, hay de los versos 9 al 15 más o menos, como que de repente Salomón levanta un poquito la mirada y empieza a recordarse de cosas desde una perspectiva de eternidad. Entonces él está escribiendo y viendo el mundo, él está viendo el mundo y cómo suceden cosas desde una perspectiva muy debajo del sol, muy de lo temporal, de lo vano, de lo que pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces, desde lo muy temporal, desde las cosas que suceden en la vida cotidiana, de repente levanta un poquito la mirada y empieza a tener una perspectiva ligeramente eterna, de las cosas eternas, de las cosas que no van a terminar. Así es que quizá podríamos usar este término, que su pensamiento es un poco ecléctico, porque en realidad combina en este pasaje, en este capítulo 3, un poco una perspectiva temporal con un poco de perspectiva eterna. Entonces, miren, de hecho el primer verso nos lo va a demostrar. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces te das cuenta cómo él está haciendo un análisis de lo que ocurre debajo del cielo. Sí, hasta este punto, o en el énfasis que le hace, no está considerando lo que hay arriba del cielo, una perspectiva eterna. Y entonces comienza diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir. Interesante, ¿no? Porque comienza con esta observación, uh, de que dos cosas ocurren a todo ser humano, ¿no? Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Es el principio y el fin de todos, ¿no? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿no? Y está haciendo en todas estos contrastes, en este paralelismo, hace unos contrastes, ¿no? Donde nos habla de cosas cotidianas, cosas que todos vemos, que todos podemos observar, cosas comunes, ¿no? No está diciendo que todos matemos, ¿verdad? No está diciendo que todos hagamos esto o aquello, pero sí nos está hablando de lo que vemos en el día a día, ¿no? Hay tiempo de sanar, pero hay tiempo de destruir, hay tiempo de edificar, pero hay tiempo y todo eso
Es lo que es observable, ¿no? Interesante nada más un poco en el contexto cultural de lo que él expresa aquí, cuando dice que tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, era algo que se hacía como en mala onda, de que en los campos tú ibas y esparcías piedras en el campo de tus enemigos para que la cosecha se arruinara, para que no creciera bien el fruto en el campo, ¿no? Y entonces él está hablando de esto, de tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y entonces lo que sí nos hace ver es una realidad acerca del tiempo. El tiempo transcurre y mientras el tiempo transcurre, cosas ocurren, a veces cosas buenas, a veces cosas malas. Eso es indudable que es algo que está ocurriendo todos los días, en todo lugar, en todo momento, ¿no? Y el tiempo, ¿qué es el tiempo? Una definición corta y simple que creo que puede ser de las menos polémicas. El tiempo es todo aquello que se mide con un reloj. Y Dios nos ha puesto de este lado de la eternidad, donde todo lo interpretamos en base al tiempo. Para nosotros es difícil el concepto de lo eterno, es difícil el concepto de lo que va más allá, porque todo lo medimos en base al tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y es parte de la observación que está haciendo aquí el predicador. Ahora, yo quisiera que tuviéramos una perspectiva también bíblica de cómo nosotros estamos aprovechando ese tiempo. Hay tiempo de esparcir, tiempo de juntar, tiempo de sanar, tiempo de enfermar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de hablar, tiempo de callar. ¿Cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? Y yo quisiera ir a algunos pasajes, aquí nos vamos a tener un poquito en esta reflexión para meditar juntos qué hacemos con nuestro tiempo. Y vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 en el verso 16 me dice, desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La palabra que se usa aquí es cronos, ¿no? Todo aquello que se mide con un reloj. Aprovechando bien el cronos, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y sabemos desde la caída de Adán, los días son malos. La muerte se introdujo y hoy vemos guerras y vemos epidemias y vemos enfermedad, ¿no? Y vemos muchas cosas. El tiempo de este lado de la eternidad se está agotando, ¿no? Así como lo vemos hoy en día, sabemos que Jesús va a regresar por segunda vez y entonces el cielo y la tierra pasarán y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y vamos a estar desde la eternidad mirando ya todas las cosas. Entonces aquí de este lado, ¿cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo? ¿Cómo aprovechamos nuestro día a día? ¿No? Creo que parte de aprovechar bien el tiempo es nuestra relación íntima y estrecha con el Señor, nuestra comunión con Dios. Pero por supuesto, también aprovechar bien el tiempo es trabajar cuando debemos de trabajar, trabajar con esmero, trabajar con diligencia, trabajar con excelencia, trabajar en orden y todas esas cosas. Es aprovechar bien el tiempo. Ah, también descansar es parte de aprovechar bien el tiempo. Dios también nos diseñó para descansar, ¿no? Y también para disfrutar de estar en su presencia. Aprovechar bien el tiempo es pasar tiempo en la escritura. Aprovechar bien el tiempo es orar, orar sin cesar. Aprovechar bien el tiempo es servir, es amar, ¿no? Es relacionarme adecuadamente con otros, ¿no? En el tiempo de trabajar, trabajar, en el tiempo de descansar, descansar, en el tiempo de servir, servir, ¿no? Y eso es parte de aprovechar bien el tiempo aquí debajo del sol. Vamos a Colosenses capítulo 4.
En Colosenses capítulo 4, eh, verso 5, mira lo que dice. Esto también es un mandamiento para nosotros. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esta es otra manera también de decirnos que aprovechemos el tiempo, que hagamos buen uso del tiempo. Aún debajo del sol, el tiempo tiene su vigencia. El tiempo, dice el salmista, vivimos 70, 80 años, ¿no? Y sabemos que algunos no llegan a esa edad y sabemos que algunos rebasan esa edad. Pero un promedio, hablemos de 70, 80 años, ¿no? Y no sé, piensa si tienes 40 y vas a vivir 80, ¿cómo quieres que sean los próximos 40, no? O piensa si tienes 30, ¿no? Y vas a vivir 80 los siguientes 50 años, ¿no? O si tienes 70 y te quedan 10 años, ¿no? ¿Cómo, con qué intensidad? ¿Cuál es el propósito por el cual vives? La razón por la cual vives, ¿no? Vayan rápido a Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 11, es muy sencillo esto. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿no? Entonces, Pablo expresando que hay un tiempo de infancia, hay un tiempo de inmadurez, hay un tiempo de depender demasiado de alguien adulto, pero también hay un tiempo en el que crecemos y maduramos. Y Pablo también expresaba esto, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, ¿no? Se va agotando, se va deteriorando. No obstante, el interior, el hombre interior, está más fuerte, está más maduro. ¿Por qué? Porque a través muchas veces de los años entendemos más los planes de Dios, entendemos más el propósito de Dios para nuestra vida. Y déjenme dar también una perspectiva desde el libro de los Salmos. Vayan por allá un momentito al Salmo 39. Me encanta lo que dice aquí el Salmo 39. Dice así el Salmo 39. Dice, en el verso 4, les quiero leer del verso 4 al verso 6. Dice, hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar después de nosotros cuando ya no estemos aquí, ¿no? Algo seguro es que ah, vamos, si Jesús no regresa antes, todos vamos a morir, ¿no? Y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados con Él en las nubes, ¿no? Pero esto debajo del sol, debajo del cielo, tiene su temporalidad. Y me encanta aquí como el salmista dice esto. Y podríamos hacer una oración, ¿no, Señor? Señor, hazme saber que mis días son cortos. Hazme entender los días que me diste. ¿Para qué? Para que yo los pueda vivir aprovechándolos bien, a la máxima intensidad, ¿no? Un cristiano sabe que la mejor manera de vivir sus días y su tiempo es vivir para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, decía Pablo, hagámoslo para la gloria de Dios, ¿no? Eso es aprovechar bien nuestro tiempo, ¿no? Vivir con una perspectiva de, de eternidad. Miren lo que dice Santiago, si van allá al final de la Biblia, Santiago capítulo 4.
Santiago 4, verso 14, dice, bueno, lo leo desde el 13, dice, vamos ahora a los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Entonces también está hablando aquí Santiago de lo corto que es la vida. Hoy estamos, mañana no estamos, ¿no? Y hacemos grandes planes como si nunca fuéramos a morir, como si nunca fuera a acabar esto, ¿no? Y aquí está diciendo Santiago, no sabemos, en realidad no sabemos y nuestra vida a veces es, sí es como esa neblina, ¿no? Que pasa de una manera muy fugaz y muy rápida. Entonces yo aquí el énfasis que quiero y la reflexión que quiero hacer principal esta noche con ustedes es cómo usamos eso llamado tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos usando eso que llamamos tiempo? Vamos al libro de Salmos, al capítulo 90, y me encanta este verso que quiero que, si puedes, marques en tu Biblia, porque creo que este sería el énfasis o la moraleja para esta noche, para la enseñanza principal de esta noche. Salmos 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Wow! ¿No? Entonces, otra vez, Dios, enséñanos a entender el tiempo en el que estamos viviendo, de tal manera que pueda haber sabiduría en nuestros corazones, ¿no? Hace poco estuvimos estudiando Proverbios, ¿no? Y sabemos lo que dice Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces enséñanos a contar el tiempo de tal manera que traigamos sabiduría a nuestra vida, ¿no? Y entonces aquí está el autor de este libro de Eclesiastés, mirando cómo hay tiempo para todo en la vida, cómo en la vida ocurren cosas buenas, también ocurren cosas malas, hay de todo, ocurre de todo, pero aquí la pregunta es cómo nosotros aprovechamos nuestro tiempo. Hay una palabra de esas domingueras, ¿no? De esas extrañas, que habla de procrastinar, ¿no? Y procrastinar es dedicar tiempo a las cosas no productivas, a las cosas que no traen ningún beneficio y desperdiciar el tiempo, ¿no? Entonces, usar mal el tiempo, eso es procrastinar, es usar el tiempo en cosas, por ejemplo, pasarte horas y horas viendo series de televisión o pasar horas y horas eh, en el teléfono, en las redes sociales o de plano pasar mucho tiempo durmiendo, descansando, sin aprovechar bien el tiempo. Ya dije que descansar es algo importante y es aprovechar bien el tiempo, pero no te la puedes pasar la vida en la hamaca, ¿no? No te la puedes pasar la vida rascándote el ombligo, ¿no? El touch, picándote el touch, ¿no? No te la puedes pasar así. Entonces, básicamente, es aprovechar bien el tiempo. Procrastinar es desperdiciar el tiempo. Entonces, vamos a continuar y ve allá el verso 9. Y entonces, la conclusión de este autor es, ok, entonces, viéndolo desde una perspectiva debajo del sol, llega a conclusiones pues yo diría hasta obscuras muchas veces. Mira la pregunta que hace en el verso 9: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, ¿no? Y como que estuviera diciendo, pues el trabajo es vano. Yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, ¿no? Ahora, ¿te fijas cómo en su lenguaje empieza a tener una perspectiva ya de las cosas de Dios y menciona a Dios? En el verso 10 dice, he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Desde Génesis, Dios le dio al hombre que trabajara, que administrara la creación, ¿no? Que
que cuidara de la creación en donde Dios le había puesto. Iba a trabajar, iba a trabajar el campo y todo eso, ¿no? Aún después de la caída ratificó que ahora seguiría trabajando, pero ya con esfuerzo, con sudor. Y aquí básicamente está recordando eso el autor de Eclesiastés y está hablando de que Dios les ha dado trabajo. Ahora es interesante aquí también mirar rápidamente y pensar, esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene una función, cada uno de nosotros tiene un propósito en la economía de Dios. Ninguno de nosotros somos la obra del azar o de la casualidad. Estamos vivos por voluntad de Dios, no por voluntad humana. No fue decisión de nuestros padres que naciéramos o que abortáramos. Estamos vivos por voluntad de Dios. Y sabes, eso le da un sentido y un propósito a todo lo que hacemos. Dios nos ha dado algo que hacer, una función que hacer en la vida. Verso 11. Fíjate, recordando también a Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y te acuerdas? Cada vez que terminaba una parte de la creación, Dios decía, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y aquí Eclesiastés nos está diciendo, ah, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Y qué interesante se lee esto, porque entonces aquí ya está, te digo que es un poco ecléctico su pensamiento, porque él está razonando en las cosas debajo del sol, pero aquí ya empieza a hablar de que Dios nos hizo también con un sentido de eternidad. Dios nos hizo con un sentido de eternidad. Estamos estudiando Primera de Timoteo los domingos, y si tú vas a Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Aquí hay un verso que también nos puede animar mucho para aprovechar bien el tiempo y tener una perspectiva de las cosas de Dios. Dice el verso 12, estoy en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿no? ¿Y qué es esto de echa mano de la vida eterna? ¿No? Dice aquí Eclesiastés, Dios nos ha hecho eternos, aunque a veces no alcanzamos a comprender. Y echa mano de la vida eterna es, ten una perspectiva de eternidad, no de temporalidad. En medio del trabajo, en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia, en las cosas que haces en la escuela, cuando vas arriba del camión, ¿no? Cuando vas en el vaivén, o cuando vas a hacer deporte, o cuando vas a un restaurante, o cuando estás en el tráfico atorado, ¿no? Ahora ya hay tráfico aquí en Mérida, ¿no? O cuando estás en el hospital, o cuando en donde sea que estás, cuando te está yendo bien, cuando estás prosperando, cuando te está yendo mal y estás padeciendo por la economía, con una perspectiva de eternidad. Cuando hay acuerdos con las personas que amas, cuando hay desacuerdos con las personas que amas, cuando las cosas te salen bien, cuando las cosas no te salen como esperabas, echa mano de la vida eterna es, levanta tu mirada y date cuenta que esto es temporal y que Dios ha ido a preparar un lugar para nosotros. Jesús ha ido, nuestro Señor, a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté también estemos nosotros. Y Él, nuestro Señor Jesús, ha prometido también, Apocalipsis dice que Él va a enjugar toda lágrima, ¿no? Eso es lo que hace una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes, entre alguien ateo y alguien creyente, ¿no? Que tenemos esperanza. Y yo siempre digo esto, ¿no? Porque es un poco la premisa atea, ¿no? De que venimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y se acabó. Entonces, si nada más es eso y los días son cortos, pues ya dale vuelo a la vida y ya simplemente no va a haber más allá de eso, ¿no? Pero Salomón aquí nos dice que todo lo hizo bueno
y que ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, ¿no? Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y luego dice en el verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y aquí es la primera vez que lo va a mencionar. Bueno, lo va a leer hasta el 13 porque también creo que es la misma idea en el verso 12 y 13. El 13 dice, y también que es don de Dios, o sea, un regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor, ¿no? Entonces, en su visión de las cosas solamente debajo del sol, ¿no? Lo que está diciendo aquí básicamente Salomón está diciendo, pues pásatela bien. Hay tiempo para todo, la vida está muy complicada, ¿no? A veces no alcanzamos a entender las cosas en la vida. Entonces tú pásatela bien. Tú relájate y trata de vivir la vida lo mejor que puedas, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 17. Porque sabemos que no todo en la vida es color de rosa, ¿no? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces un poco de eso está hablando Eclesiastés, nos está diciendo que todas esas cosas buenas Dios nos las ha dado y que podemos alegrarnos y también podemos disfrutarla. Por supuesto hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír, ¿no? Hay tiempo de trabajar, pero también hay tiempo de descansar, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo, desde esa ahorita perspectiva un poco eterna, porque está mencionando a Dios, ¿no? Y entonces está diciendo, también es don de Dios que pueda disfrutar de todo su trabajo y de toda su labor. 14 y 15 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Te das cuenta? Él está diciendo aquí, lo que Dios hace es eterno. Y va a hablar de varias acciones que Dios hace. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que está diciendo porque nos está hablando aquí de que lo que Dios hace permanece, que lo que Dios hace es efectivo y es completo. Nos está hablando con sus palabras de que lo que Dios hace es seguro, ¿no? Nos dice desde el verso 13, desde el verso 14, perdón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y Él nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y para mí es un recordatorio al leerlo en conjunto todos estos versos, que Dios nos ha hecho con un sentido de eternidad, pero escucha esto, Dios nos ha hecho para Él. Dios nos ha hecho para Él. El hombre quiere huir de eso y el hombre quiere vivir independiente de Dios y por eso el hombre niega a Dios y por eso el hombre le da la espalda a Dios, creyendo que no necesita a Dios y que Dios no lo hizo. Pero la Biblia es rica y abundante en decirnos que nosotros no nos hicimos y que hubo un creador y que ese creador también es Salvador. El verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, ¿no? Y vino y habitó entre nosotros, Juan 1:14, ¿no? Entonces ese verbo creador y Dios nos hizo, pero escuchen esto, amados hermanos, Dios nos hizo para Él. Ahora, si combinamos estas ideas, creo que puede ser muy loco esta noche pensar cómo veo el tiempo y cómo aprovecho el tiempo. Y si yo tengo un entendimiento correcto de que Dios me hizo para gloria suya, Dios me hizo para Él, esto me da una idea muy completa de cómo vivir. Me da sentido, me da propósito, me da identidad. Y empezamos a batallar menos con las cosas más comunes, con las cosas por las cuales a veces sufrimos, porque a veces nos arraigamos, nos aferramos a las cosas temporales, a las cosas debajo del sol.
Pero si entendemos que todo lo que Dios hizo es bueno y que Dios nos hizo eternos, aunque no alcancemos a comprenderlo, wow. Entonces, ¿cómo aprovecho mi tiempo? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? El mundo pasa, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó, y Dios en control de todas las cosas. Y Dios lo que hace es permanente, lo que Dios hace es efectivo, lo que Dios hace es completo, lo que Dios hace es seguro, es confiable, ¿no? ¿Puedes ver eso? Otra vez, les leo el 14. He entendido, ¿no? Llegó a esta sabiduría el autor de Eclesiastés, que todo lo que Dios hace es perpetuo, ¿no? O sea, permanece eterno. Sobre aquello no se añadirá, ¿no? Entonces, no se añadirá porque es efectivo y es completo. Ni de ello se disminuirá, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es seguro. Para que delante de él teman los hombres. ¡Wow! Si lo que Dios hace es así, yo debo vivir. No, esto no me está hablando de un um, temor a lo desconocido, ¿no? O algo por el estilo, sino me está hablando de vivir en una reverencia tremenda hacia Dios. Vivir con un temor. Vivir en, en un respeto tremendo hacia Dios, ¿no? Es preciosísimo esto. Vamos a ver verso 16. Ahora, chécate esto. Entonces, después de ver esta perspectiva un poco, yo digo, ecléctica, ¿no? Que está viendo las cosas muy debajo del sol, pero de repente también añade como que lo ve desde una perspectiva eterna. Ahora él empieza a ver que bueno, aunque Dios está diciendo que Dios no va a fallar, ¿no? Aquello que fue ya es, y Él va a restaurar todo lo que pasó, Dios no lo va a fallar. De repente vuelve a bajar la mirada, ¿no? Empieza a perder un poco la perspectiva y vuelve a decir en el verso 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, ¿no? Y en lugar de justicia, allí iniquidad, ¿no? Y entonces él empieza a ver que a veces la vida no es como la esperamos, que hay cosas injustas, que hay cosas malas, que hay cosas perversas, que hay muchas veces injusticia, muchas veces abuso, ¿no? Y vemos como el mundo en el que nos encontramos, donde hay trata de personas, donde hay esclavitud, donde hay padres golpeadores, esposos golpeadores, abusivos, ¿no? Donde hay guerras, donde hay maldad, donde hay avaricia, donde hay codicia, donde se abusa del pobre, donde se violan niños, ¿no? Todas estas cosas que son una realidad ante nuestros ojos. Y es como que Salomón está diciendo, wow, también miré, y en esto hay injusticia, y dije en mi corazón, verso 18, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, ¿no? Y entonces, primero dice, ok, y vio Dios que todo era bueno y todo lo hizo hermoso, pero a veces nos comportamos como viles animales, ¿no? Nos comportamos de una manera que, y lo estamos viendo ahorita en la guerra de Israel con Palestina, ¿no? Y vemos todas las atrocidades y las injusticias y la deshumanización, ¿no? De los llamados humanos, ¿no? Y dices, wow, cuánta locura, cuánta injusticia, cuánta crueldad. A mí me gustaría nada más también, ya que mencioné esto de la guerra en Israel, ya lo mencioné un poquito el domingo, pero tener una perspectiva, un entendimiento que ah, Jesús mencionó un pasaje, ¿no? Jesús mencionó un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he querido reunir a tus hijos, pero tú no quisiste. Y el Evangelio de Juan también nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿no?
Romanos capítulo 11 nos habla de que Israel se encuentra endurecido y que si lees todo Romanos capítulo 11, pero especialmente de los versos 1 al 11, Romanos 11, versos 1 al 11, eh, vas a poder ver ahí cómo la condición de Israel actual. Dios sigue teniendo un plan y un propósito y lo explica muy bien Romanos capítulo 11, pero al día de hoy tenemos que tener un entendimiento muy claro de que eh, tanto israelíes como palestinos están lejos de Dios. No por ser el pueblo escogido de Dios, como lo dice Romanos capítulo 11, no significa que por eso sean justos. Ya me salí del tema, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante porque si Dios ha dejado un remanente entre su pueblo, lo explica Romanos capítulo 11, ha dejado un remanente entre su pueblo que por fe en Jesús van a ser salvos, pero mientras tanto el pueblo de Israel permanece en incredulidad igual que los palestinos. Igual que jamás, igual que los palestinos, ambos se encuentran alejados y apartados de Dios porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. No nos ha sido dado otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Y ambos han rechazado al Mesías. Y ambos eh, en ocasiones se burlan del Mesías. Se burlan de Cristo, ¿no? Tenemos que tomar eso en cuenta. Y de hecho, para que el fin de los tiempos eh, se manifieste en su totalidad, es necesario que la abominación desoladora aparezca en Israel. Que se reanude el sacrificio y la ofrenda y que el anticristo haya engañado a Israel, de tal manera que en Israel se cometa esa abominación desoladora, que es que se siente el anticristo y se haga pasar por Dios y se haga adorar a él mismo, ¿no? Entonces esto va a ocurrir y probablemente que esté muy cerca, que estemos, es muy probable que estemos en la recta final, pero no vamos de perder de perspectiva que el pueblo de Israel va a ser engañado y se encuentra engañado, ¿no? El día de hoy el pueblo de Israel a Jesús diciendo, yo los quise juntar como la gallina a sus polluelos, pero ustedes no han querido. Ustedes me han rechazado, ¿no? Entonces, eso es importante, nada más tenerlo en perspectiva eterna, ¿no? Y sí, sigamos orando, ¿no? Por sobre todo el pueblo de Dios que se encuentra en ese lugar, por ese remanente de Dios que se encuentra en ese territorio y que realmente puede estar sufriendo. Bueno, entonces, no sé si leímos 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos de nuevo a 2 Timoteo. Bueno, estábamos en 1 Timoteo hace un momento. Vamos a regresar a nuestro texto después de esta pequeña reflexión acerca de lo que estamos viendo, que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Israel, en la llamada Tierra Santa, ¿no? 2 Timoteo capítulo 1, verso 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué es importante este pasaje, mis queridos hermanos? Porque cuando Salomón está haciendo una observación sobre la vida, se pone bien oscuro y dice, ok, pues ya morimos y se acabó la cosa. Pero chéquense lo que está diciendo 2 Timoteo capítulo 1, ya con una perspectiva desde el Evangelio de Cristo. Dice allí entonces que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida
y la inmortalidad por el evangelio. Entonces es una perspectiva no de que la vida se va a acabar, sino que realmente hay vida después de esta vida, hay eternidad. Está diciendo Pablo claramente que, porque miren lo que dice el verso 19, si continúas ahí en el capítulo 3, mira lo que dice el verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso, es como mueren los unos, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, ¿no? Entonces él dice, de todas maneras vamos a morir. Los animales mueren, nosotros morimos, ¿no? Entonces acuérdate, él está viendo todo nada más debajo del sol. Y luego dice, todo va a un mismo lugar, verso 20, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿No? Entonces dice, o sea, no está seguro. Él está preguntando, ¿no? En el verso 21. Y entonces está preguntando acerca de qué va a pasar cuando muramos. Y todos vamos a morir. Y no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando muramos. Bueno, nosotros entendemos desde una perspectiva ya del Nuevo Testamento que Dios ha puesto eternidad y ha dado vida por medio de Jesucristo. ¿Te acuerdas de Jesús con la hermana de Lázaro, con Marta, y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y le dice, ¿crees esto, Marta? Y Marta dice, sí, yo creo que tú eres Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Qué conversación tan preciosa, ¿no? Entonces aquí Salomón está hablando de nosotros no podemos controlar esto. Entonces él está en ese sentimiento de que hay un factor que él no puede controlar y es la vida, y entonces pues todos de todas maneras vamos a morir y nos vamos a ir al polvo, y está en este pensamiento un poco oscuro, y entonces llega a una conclusión como la que ya llegó, ya había llegado un poco en los pasajes, en el verso 13 y 14, vuelve a reafirmarlo por segunda vez. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿No? Entonces, en esa perspectiva de muerte y de no sabemos qué va a pasar, entonces, pues mejor que simplemente disfrute de lo temporal, ¿no? Que se alegre de su trabajo y que trabaje y ya, ¿no? O sea, una perspectiva muy, muy, muy humana está teniendo en estos versos. Y va a continuar en ese tenor. Dice el capítulo 4, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Otra vez, ¿te fijas? Es su tercera observación debajo del sol aquí en estos capítulos 3 y 4. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador, ¿no? Y entonces los oprimidos, y ya hablé un poco de ellos, de los niños que son abandonados, que son maltratados, que son ultrajados, que son secuestrados, que son violentados, que son abusados, ¿no? De las niñas, de las niñas que prostituyen, de los pobres, de los ricos que oprimen a los pobres, de los que hoy en día esclavizan a personas, ¿no? Hace poco parecía que había un sistema de trata y de esclavitud con vendedores chiapanecos, algo así, leí en alguna noticia, ¿no? Los tuvieron que quitar de las calles y ayudar porque los tenían en algún lugar con un tipo de mecanismo de explotación a los indígenas chiapanecos que venden mercancía en las calles, ¿no? Y entonces de eso está hablando, ¿no? De eso está hablando él, de los oprimidos que sufren. ¿Qué hablar de los que están en la guerra, ¿no? ¿Cuántos civiles, ¿no? Que no tienen nada que ver con esa guerra y sin embargo están padeciendo? Hay escenas terribles de lo que está padeciendo ahorita la guerra, y no solamente la guerra en Israel con Palestina, ¿no? También en Siria, la guerra está ya por varios años, ¿no? Y con protagonistas detrás, a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? ¿Y qué tal de la guerra que también hay en Ucrania y en Ucrania con Rusia, ¿no? Entonces las guerras ahí están, y también hay muchos oprimidos y muchas personas que están sufriendo y que es terrible.
y muchos de ellos no tienen quien los consuele. Es una realidad, ¿no? Desde la perspectiva humana, como está viendo esto Salomón, porque sabemos que nosotros sí tenemos un consolador, pero muchos de ellos no lo tienen. Y por eso es que necesitamos no callar y compartir con otros la esperanza que hay en el Evangelio, porque no solamente el Evangelio nos pone en una posición correcta con el Padre de salvarnos y de perdonarnos, sino que además Él se convierte en nuestro consolador, en nuestra ayuda, en nuestra esperanza, en nuestra fuerza, en nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquellos que no tienen a Cristo, pues no pueden experimentar esa paz. Verso 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron. Fíjate qué oscuro está esto. Mas a los a los vivientes, los que viven todavía, dice, y tuve por más feliz que unos y a otros que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que hay debajo del sol, ¿no? Que debajo del sol se hacen, ¿no? ¿Y qué está diciendo aquí? Pues mira, vi a los muertos y vi a los que todavía no nacen. Y los alabé más, aplaudí más. Qué bueno, mejor que ni hubieran nacido o que no estén todavía, o los que murieron pues ya están mejor, ¿no? Entonces esas son las conclusiones muy tristes a las que llega cuando nada más ves debajo del sol. Verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Y entonces, pues le echaste ganas, te va bien, prosperas, alcanzas logros, metas, y dice, ¿y sabes qué? Y no van a faltar los envidiosos, que te van a hacer la vida imposible, ¿no? Y si tienes un mérito, un reconocimiento, o si alcanzas algo en la vida, no van a faltar los envidiosos que van a estar en su corazón deseándote el mal, ¿no? Y eso es algo perverso y eso es algo maligno que está muchas veces en un corazón caído, no regenerado, el que no puedes ver que a alguien le vaya bien, que no puedes ver que alguien tenga una familia sana, que no puedes ver que alguien tenga un matrimonio sano, que no puedes ver a alguien que tiene finanzas sanas, que no puedes ver que a alguien le esté yendo bien porque dices, o sea, el corazón anhela verle caer o verle derrotar o verle mal. O sea, no podía ser tan real eso, ¿no? Entonces la envidia en el corazón del hombre aparece y por eso dice Salomón, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 5. Verso 5 ya está ahí ok, ya lo vi. Charlie, gracias. Dice, el necio cruza sus manos y come su carne. Ok, aquí está el que procrastina, ¿no? El que se autodestruye, ¿no? Eso es una observación de este hombre. El necio, ¿no? El tonto cruza sus manos, o sea, no hace nada y come su misma carne, o sea, se autodestruye. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces está hablando aquí también de alguien que no sabe descansar y que es workaholic, ¿no? Y que solamente piensa en producir y en hacer y en hacer y en hacer, termina mal la cosa. Y dice, ¿qué te sirve tener abundancia con tus puños llenos si no tienes contentamiento en ello, ¿no? Dice, más vale que tengas solamente la mitad, solamente un puño, pero que haya paz en tu corazón con descanso. Entonces eso se llama contentamiento, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un balance, porque primero está hablando aquí de que el trabajo, sí, pero no, no, pero sí, básicamente, el trabajo es bueno, pero tiene que haber un balance, ¿no? Tiene que haber un balance. Y entonces, otra vez va a volver a observar, verso 7, yo volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Ahora, ¿qué va a ver? Al solitario, al que no le gusta trabajar en equipo, al que es independiente, no, porque, a ver, se usan tres términos y están bien interesantes. Uno es el que es independiente, el que es dependiente, pero hay otro que es el que es interdependiente. Y Dios nos hizo seres interdependientes, ni para que dependamos todo el tiempo de alguien más, ni para que seamos completamente dependientes de alguien más. ¿Repetí lo mismo? Creo que sí. O sea,
interdependientes. Nos necesitamos unos a otros, pero también eso tiene sus límites. Y aquí habla del solitario, ¿no? De que pues, trabaja, trabaja y acumula y hay avaricia en su corazón por seguir acumulando, pero no tiene ni siquiera nadie con quien compartir sus logros. Dice, ese es un hombre, es algo que él observó, ¿no? Y sí, ciertamente yo tengo algún conocido por ahí que realmente vive solamente acumulando y acumulando y no tiene con quien compartir eso. Dice, este es un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Entonces hay avaricia, ¿no? Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y he defraudado mi alma del bien, ¿no? También esto es vanidad y duro trabajo, ¿no? Es una realidad ahí de alguien que ve. Y entonces contrasta la idea ahora y él dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Ese es un texto muy conocido, ¿verdad? Que muchas veces se usa para eh, reflexión en las bodas, en los matrimonios. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, y cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿no? Entonces en su reflexión que él está haciendo, dice, es bueno que tengamos a alguien a nuestro lado. Es bueno tener un amigo, es bueno tener a alguien con quien compartir nuestra vida, ¿no? Y Génesis capítulo 2 verso 18 dice esta historia simplemente, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esto es como Dios lo diseñó y esto es como a Dios le place, ¿no? Y entonces lo que él está hablando de estos versos 9 al 12 es que el que está acompañado tiene ventaja sobre el que está solo. ¿No? El estar solo tiene desventaja en comparación. ¿Por qué? Porque hay más productividad, ¿no? Es lo que me dice. Eh, Tienen mejor paga de su trabajo, ¿no? Ahora también dice, si cayera el uno, levantará a su compañero. Tiene quien le auxilie, ¿no? Te caes, imagínate, y no tienes quien te ayude, ¿no? Pero también si hay frío y uno se tapa al otro, entonces hay más inclusive comodidad, mayor bienestar, ¿no? Pero también si hay alguien que quiera atacarlos, que alguien que quiera estar en su contra, hay mayor seguridad, dos le resistirán más. Y luego expresa esto cordón de tres dobleces, que muchas veces ha sido interpretada como que ese tercer cordón es Dios en la vida de esa unión, cuando se ve desde una perspectiva este, eh, matrimonial, ¿no? Algunos, unos pocos también lo interpretan como que también los hijos, cordón de tres dobleces, pues ese tercer eh, cordón que hace más resistente a un cable, a un cordón. Pero yo me voy más con la idea de que ese tercer cordón es Dios en medio de una relación, se vuelve algo muy resistente, ¿no? Y ahora habla, versos 13, dice en adelante, dices, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, ¿no? Y aquí vuelve a ser un contraste entre de qué le sirve a alguien tener poder y tener dinero si en realidad es una persona torpe y necia, ¿no? Mejor un muchacho que a lo mejor no tiene muchos recursos, pero teme a Dios. Y luego dice, verso 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven donde, debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Y entonces él está hablando ya desde una perspectiva también política, ¿no? ¿De qué le serviría o tener aún, bueno, pues el muchacho pobre, ¿no? Y ocupó el lugar del necio rico del rey y también llegó a alcanzar un lugar prominente, un lugar de autoridad, un lugar de gobierno,
Pero mira lo que dice el verso 16 después de estar ahí. Dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Entonces, cuando andaba en campaña para ganar las elecciones, pues logró que muchísima gente le siguiera, ¿no? Logró ser muy popular entre las masas. Sin embargo, dice, esa es la conclusión aquí, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, ¿no? Interesante eso, sobre todo cuando estamos en vísperas de votaciones aquí en México, también en Estados Unidos va a haber votaciones el próximo año. Y ves cómo el hombre pone su esperanza en los gobiernos y en los hombres. Y pensamos, mi candidato sí realmente va a cambiar las cosas. Mi candidato sí va a haber mayor seguridad, mayor bienestar, mejores hospitales, mejores escuelas, más seguridad, va a haber más alimentos, los precios, va a haber mejores sueldos y todas esas cosas, ¿no? Y de repente las cosas no cambian, siguen siendo, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Muchas veces. Y entonces, eh, los que, o sea, más tardas en votar que después en no estar tampoco contentos con él. O sea, tampoco hizo las cosas que yo esperaba o yo creía, lo que está diciendo aquí Salomón en ese verso 16, ¿no? Y eso es también vanidad y aflicción de espíritu. Entonces date cuenta cómo hubo varias reflexiones en él donde llega a estas conclusiones. Y en eso hay dolor, en eso hay aflicción. ¿Cuándo? Cuando estamos mirando esto que llamamos vida, mis queridos hermanos, desde una perspectiva solamente debajo del sol. Pero cuando levantamos nuestros ojos y vemos una perspectiva de eternidad, cuando vemos la vida a través del plan de salvación, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios espera en nosotros, todo cambia. El matrimonio, el trabajo, el gobierno, la política, le damos su justo lugar, el lugar que debe llevar, ¿no? Aún el cómo vemos las injusticias sociales y el abuso de los oprimidos cambia cuando sabemos que Dios ha prometido venir a traer justicia. Cuando hablamos de justicia y de justicia social, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y sabemos que Él pagará a cada uno conforme sus obras, dice la Escritura, ¿no? Entonces, ver la injusticia la vemos desde otra perspectiva, porque sabemos que Dios va a traer justicia a los oprimidos, a los pobres, a todos ellos les va a traer Dios justicia, ¿no? A todos los que han sido abusados, a todos los que han sido maltratados, va a haber justicia de parte de Dios. Y Dios va a vengar a todos aquellos niños que han sido eh, lastimados, que han sido destruidos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos las guerras, las vemos desde una perspectiva de eternidad. Cuando vemos el matrimonio, lo vemos con una perspectiva de eternidad, ¿no? Aprovechando bien nuestros días, porque los días son malos, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y la pregunta es entonces, si cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra, ¿cómo nos va a encontrar cuando Él venga, no? Yo creo que tenemos hoy más que nunca recordar este saludo con el que se saludaban los primeros cristianos, se saludaban diciendo Maranata, que significa que Él vuelve y vuelve pronto, ¿no? Él vuelve pronto, nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿vamos a estar listos para cuando Él regrese? Vamos a estar listos, hallará fe en la tierra, nos hallará viviendo con una perspectiva eterna, ¿no? Como eh, llevo las cosas cotidianas de la vida, el trabajar, la familia, ¿no? Cada cosa en la vida. Entonces, pues vamos a orar, mis queridos hermanos. Dios, gracias te damos, eh, aún por todo lo que sucede debajo del sol, Dios. Y ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, a saber los días, para que los podamos aprovechar y vivir a la máxima intensidad para tu gloria, Señor. Vivir para ti, morir para ti, Señor. Que tú seas el propósito, que tú seas el deseo, que tú seas la razón, Señor. Y entonces las pruebas, las dificultades, los tropiezos,
los días malos, pero también los días buenos, los éxitos, las victorias, todo, Señor, lo hagamos con un entendimiento eterno, mi Dios. Tuya es la gloria y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.